Y vamos a escuchar una palabra tremenda de Dios. La Escritura dice que Dios siempre tiene planes y que Dios siempre actúa. El Señor Jesús dijo, hasta aquí dijo el Señor, yo trabajo y mi Padre también trabaja. Una de las características del creyente de verdad, del hombre y de la mujer que conoce a Dios, es que trabaja, se esfuerza. Hay a veces personas que dicen, pastor, ¿cómo hizo usted en todos estos años? Para que la iglesia crezca, para que los hermanos sean tocados por Dios, para que Dios haga milagros, para que Dios respalde el ministerio. Pues hay que trabajar. Si no trabajas, no vas a ver la obra de Dios. La Escritura dice que más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que realmente conoce a Dios actúa. Quien no conoce a Dios no puede actuar porque no sabe para quién invierte sus fuerzas. No sabe por qué lo hace. Cuando un hombre o una mujer conocen a Dios, trabaja y se mueve porque sabe hacia dónde va. La Biblia dice que el necio no sabe dónde están las puertas de la ciudad. No puede entrar. Anda cerca, pero no entra. Se esfuerza, llega hasta el límite, pero no puede entrar. Porque no tiene la claridad y no tiene la lucidez suficiente como para entrar a la bendición. Hay personas que dicen, pastor, esa es mi vida, hice todo, pero es como que siempre me falta uno para el peso, como dicen. Es como que siempre me falta algo más. Cuando creo que voy a llegar, no llego, algo me faltó. Cuando parece que esta vez lo tienes todo, algo te faltó. Cuando no te falta salud, te falta la parte económica. Cuando no te falta la parte económica, te falta la parte sentimental. Cuando no te falta lo sentimental, te falta lo anímico. Cuando no te falta lo anímico, te falta lo familiar, las amistades. Y así, parece que como que siempre algo escasea en tu vida. La Biblia dice que el necio, el hombre que no tiene a Dios, cuando la Biblia habla de necedad, habla de la necedad espiritual. Puedes ser una persona muy intelectual en esta noche. Y tal vez no cabe en ningún lugar a dudas que te has instruido, estudiaste acerca de historia, filosofía, letras o lo que fuere, matemáticas, ingeniería, medicina, arte, lo que sea. Más eso no te hace sabio en la presencia de Dios. Para ser sabio en la presencia de Dios, dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es saber que hay alguien en los cielos que te mira. Es saber que hay un plan que va mucho más allá de tu mente. Es saber que hay un mundo y una vida que se traspasa mucho más que lo terrenal. Pues la Escritura dice que el necio llega hasta las puertas y no puede entrar a la ciudad. No encuentra las puertas. Lo tiene todo, ha hecho el esfuerzo, está enfrente, pero no puede entrar. La Escritura dice entonces que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa y anda. La persona que no conoce a quien sirve no sabe cómo lo hace. Lo hace por el hombre, lo hace porque lo vean. Lo hace para que le den un premio, tal vez le den las llaves de la ciudad. Hay gente que aparece y dice, aquí tengo las llaves de la ciudad. Y se gozan con esto, porque reciben un premio de parte de hombres. Mas no tienen un premio de parte de Dios. Su esfuerzo simplemente fue para agradar, para conquistar ciertos logros, ciertos objetivos. Como hay muchos políticos que hoy andan recorriendo los barrios, se acercan las elecciones y la gente sale enloquecida a buscar un voto. ¿Se acuerdan que hay pobres? ¿Se acuerdan que hay necesidad? ¿Se acuerdan que hay barrios carenciados? ¿Se acuerdan que hay drogadictos? ¿Que hay inseguridad? ¿Que hay violencia hogareña? ¿Abandono infantil? ¿Se acuerdan de todo? ¿Se acuerdan que hay desnutrición? ¿Que hay escuelas en mal estado? ¿Que hay hospitales totalmente deteriorados? Ahí se acuerdan de todo. Pero en realidad, ellos se esfuerzan con un objetivo, llegar otra vez y no perder el puesto que tienen. Llegar a tener lo que tenían antes o alcanzar la meta de poder tener un puesto y nada más. Porque no saben a quién sirven. No saben por qué lo hacen. No lo hacen por Dios. Entonces su esfuerzo es un esfuerzo interesado nada más. No es un esfuerzo de verdad. Pues así también hay creyentes, hombres y mujeres que entran a la iglesia y no conocen a su Dios. Entonces luego terminan peleándose por un micrófono, por un púlpito. Terminan peleándose, ahora me toca a mí tocar la guitarra porque vos ya estás tocando mucho la guitarra. Ahora me toca cantar a mí, ¿por qué tenés que cantar vos? Si a mí me toca cantar, si yo canto mejor que vos. Increíblemente eso también pasa. El pecado es pecado, no importa dónde suceda. Si sucede en una iglesia, si sucede fuera de la iglesia, en una casa de gobierno, en cualquier parte del mundo, el pecado es pecado. La necedad es necedad, no importa dónde suceda. En una cámara de diputados, en un congreso,
la blanca, donde fuere, la necedad es necedad. La Biblia dice que el hombre que conoce a su Dios se esfuerza y anda. A lo largo de estos años nosotros hemos puesto esfuerzo porque conocemos a quién servimos. Andamos y andamos y andamos y no nos cansamos. Llegamos a un objetivo y pareciese que no hemos alcanzado todavía nada y salimos al otro objetivo y no nos detenemos en lo que hemos logrado. Porque sabemos hacia dónde vamos, sabemos que las bendiciones todavía son muchas más, las que van a venir, las que se van a derramar para tu vida. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y si has visto gloria de Dios antes, pues la Escritura dice que debes ver más todavía. Si no lo has visto, bueno, ese es tu problema. Tienes que madurar, tienes que crecer. ¿Quieres ver grandes cosas de parte de Dios? Pues tienes que esforzarte. Aún el Señor dice que con todo el milagro y todo el poder del mundo, a cierto ciego le untó en los ojos barro, escupió en el barro, en la tierra barro, hizo lodo con ello, le puso en los ojos, le dijo: ve y lávate en el estanque. Pues tenía que hacer un esfuerzo. Y sabes que en ese esfuerzo, ¿qué demuestra? Alguno dice: pastor, demuestra que es valiente, que es esforzado. No, en parte sí, pero no es la interpretación completa. En ese esfuerzo, ¿sabes lo que demuestras? Demuestras que tienes fe. Pues quien trabaja, cuando nadie lo ve, demuestra que tiene fe, porque lo hace creyendo que aquel que está en los cielos le ve. Alguno dirá: pastor, usted a veces habla un poco complejo, complicado para mi vida. No es complicado para tu vida. Es complicado para el hombre carnal, pues es simple para el hombre espiritual. El hombre carnal, dice la Escritura, que no puede entender el plan de Dios. Pues la Biblia dice así, el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, vamos a leer esta palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, capítulo 2, libro de Primera de Corintios, según mi Biblia, en la página 1054, verso 14, dice el Señor así: pero el hombre espiritual, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso y más glorioso todavía. Aleluya. Digno Dios. Qué tremendo, dice la Escritura, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Le hablas y no te entiendes. Es como juntar a alguien que habla en otro idioma. Y tal vez te está retando. Y tal vez te está insultando. Y vos lo mirás, e incluso tal vez con una sonrisa, porque no puedes entender lo que él habla. No comprendes. Hace un tiempo le preguntaron a una persona en otro idioma, en inglés, y no entendía nada. Y le dice: sí, gracias, le dice. Y la periodista se quedó como diciendo: ¿qué pasó? Él no pudo percibir ni entender lo que se le decía. Pues en los caminos de Dios sucede algo similar. Dios te habla, y si el idioma que manejas no es el idioma de Dios, entonces tú no entiendes. Dios te habla, pero tú no comprendes. Y si comprendes parte. Así como una joven, incluso le preguntaron a ver quién era Confucio, y dijo que es el que inventó la confusión. Dijo: debe ser ese. Aún cuando era del mismo idioma, aún entendía parte, y parte queda como velado. Cuando el Señor le dijo al ciego: ve y lávate, el Señor solamente estaba pidiéndole que se esfuerce, estaba probando su fe. El Señor no solamente estaba pidiendo que actúe, sino que le estaba pidiendo que demuestre que cree. ¿Cuándo vas a demostrar que crees en Dios? Alguno dice: pastor, ni una ofrenda puedo dar para Dios porque me cuesta creer que si doy, Dios me va a dar también. Pues los patriarcas todos eran hombres prósperos, pero daban para Dios, invertían para Dios, y Dios los prosperaba, porque creían. La Biblia dice: creí por lo cual hablé. Crees y actúas.
El creer y el actuar van unidos. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Tú tienes fe, pero no tienes obras, entonces no tienes nada. Cualquier persona tiene fe. Dice, yo creo que hay un Dios. Creo que tenemos que hacer algo por la gente pobre. Creo que tenemos que hacer algo por el niño abandonado. Creo que tenemos que hacer algo por aquellos que viven en un pueblo y que no tienen oportunidad de escuchar un mensaje de esperanza. Bueno, todo eso lo creemos todos. Ahora, ¿quién va a mover un pie para hacer real ese sueño? ¿Quién va a tomar una ofrenda para dar para un proyecto de este tipo? ¿Quién va a hacer algo? Los políticos también hablan grandes cosas, grandes proyectos. Proyectos que nunca se van a llegar a concretar. Por eso inventan cada día cosas nuevas, porque saben ellos que es toda una gran mentira. Pero entonces caemos en lo mismo. Hablamos de algo que nunca vamos a llegar a concretar. Señor, tenemos que envíanos a las naciones. ¿Y sabes cuánta gente yo he visto jóvenes que se juntan en un recital de música y dicen, Señor, heme aquí, Padre, iremos a servirte? Es toda una gran mentira. Tienen palabras, tienen una fe que no es una fe completa. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Fue aquel que tomó a su hijo y lo llevó al monte Moría. Tenía fe, pero Dios le dijo, bueno, mira, mucha gente va a tener fe. ¿Cuál va a ser la diferencia entre tu fe y la fe del otro? Toma a tu hijo único que tienes y ve y sacrifícalo en el monte Moría. Y dámelo para mí, le dijo Dios. Pues tenía fe, pero no tenía obras. Tenía que estar con obras su fe. Si tu fe es grande, tus obras serán aún más grandes. Porque tu fe te impulsa a actuar. Tienes fe que Dios te va a sanar. Cuando el pastor diga, el que quiera, antes que termine por decir, el que quiera, ya tienes que estar adelante, diciendo, Señor, sáname. Porque tienes fe, actúas. Esa es la fe que trae fruto. Ese es el hombre que puede percibir las cosas que son de Dios. Sin embargo, hay momentos en que las personas quieren entender el plan de Dios, mas no pueden. Dice la Escritura, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él es una locura invertir para Dios. Para él es una locura creer que Dios le va a sanar. Él dice, sí, pido oración, pero nada más, no actúa. Tienes que actuar. La Biblia dice que el Señor se paró frente a unos leprosos que le gritaban y le decían, Señor, ten misericordia de nosotros. El Señor le dijo, ¿saben qué? Vayan y muéstrense al sacerdote. Ir al sacerdote leproso era un crimen. Es más, acercarse a una persona sana, que un leproso se acercase a una persona sana, representaba un crimen punible de muerte. Con la misma muerte lo apedreaban. El Señor les estaba diciendo, vayan y entren al templo, al lugar que es santo. No podía entrar nadie, no podía entrar una persona con defectos, no podían entrar al templo. Estaban arriesgando sus propias vidas. Algunos dirían, no, a mí déjame leproso, pero al menos vivo. ¿Y qué tal si vamos y el sacerdote dice que todavía estamos leprosos y nos terminan apedreando a todos? Más dice que ellos creyeron. Creyeron porque antes habían escuchado de los milagros del Señor. ¿Hace cuánto tiempo que oyes de milagros de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que escuchas que personas que se paran aquí en este mismo lugar, donde yo estoy parado, cuentan milagros tremendos? Como aquella niña que decía, yo tenía púrpura y mi padre creyó que contra los pronósticos malos de los médicos, Dios podía hacer un milagro. Dios podía hacer una obra milagrosa. Así que se puso a orar y vinimos a la iglesia y nos pusimos a orar. Y aquello que era una condena, hay enfermedades que son incurables. Aquello que era una condena en el cuerpo, una enfermedad incurable, terminó resultando para milagro y para gloria de Dios. Y para que cuando esta niña terminó de decir, Dios me sanó de púrpura, toda la iglesia comenzó a aplaudir, a dar gloria a Dios. Y el que no tenía fe comenzó a creer y a tener fe. ¡Aleluya! Por eso estos leprosos creyeron, porque habían escuchado que el Señor hizo milagros en otros, porque escucharon que el Señor tenía poder para cambiar el destino de la vida de algunos. Lo que era una sentencia de enfermedad y de muerte, con Cristo se transformaba en victoria, en bendición y en esperanza. Ellos entonces, dice la Escritura, creyeron. Y entre que creyeron, lo demostraron y comenzaron a caminar, camino a la ciudad, rumbo a la ciudad que les había expulsado, a la ciudad la cual les había vedado entrar. Ellos estaban yendo rumbo a la ciudad.
Entre que iban, cada paso era un paso de fe. A veces le decimos a algún creyente, tienes que dar pasos de fe. Bueno, esos son los pasos de fe. Cuando te miras a tu cuerpo y sientes las llagas y las heridas. Porque algunos dirán, pastor, es solamente eso, la herida no. Cuando una persona está enferma, las heridas no solamente resultan siendo físicas. Las heridas terminan siendo mentales, psicológicas. Una persona que tiene problemas en su rostro o una persona que tiene problemas en su piel no solamente termina herida en su cuerpo, termina herida y dañada en su mente. Se siente más tímido, más tímida, se avergüenza de sí mismo. Personas que tienen alguna malformación o algún defecto terminan sintiéndose menos que otros, siendo objeto de burla de algunos niños o jóvenes o personas que no tienen conciencia siquiera de lo que hacen. Pues las heridas que ellos no solamente eran heridas físicas, eran heridas en la mente y en el estado de ánimo y en sus corazones. A medida que iban andando, iban dando pasos de fe cada día. Un paso de fe, como en la vida del creyente, un paso más. Pastores, que yo salí de las drogas, ¿sabe la niñez que tuve? Me abandonaron mis padres, me golpeaban, me maltrataban, sufrí abusos, malos tratos, burla, vergüenza. Nunca pude estudiar, soy una persona que no tiene ningún tipo de preparación, humillaciones. Y el Señor te dice, camina, ven al templo y muéstrale al sacerdote que ya está sano. El leproso tal vez a los 2 metros diría, yo todavía me veo leproso. A los 50 metros, 100 metros, 200 metros, algunos pensando, diciendo, ¿cuándo va a ocurrir el milagro? Y tal vez otro animándole, vamos a dar un poco más. Si el Señor dijo, si Él sanó a otros, no nos va a mentir a nosotros. Si Él le dio la palabra a otros que creyeron y fueron sanados, ¿por qué nos va a dar una palabra a nosotros que nos va a emocionar? Tal vez entre ellos comenzaron a animarse. A veces cuando uno cuenta historias de leprosos, de paralíticos, uno dice, pastor, qué bueno que es Dios. Ojalá y ruego a Dios que nunca te toque atravesar una enfermedad de este tipo. Porque va a ser una carcoma, no solamente para tu carne, sino para tu mente. El estar postrado en una cama de hospital, en una clínica, el depender de otros para que te lleven al baño, para que te traigan, para que te vistan, para que puedas tomar la medicina. Es muy doloroso cuando el hombre termina siendo reducido como a un bocado de pan a causa de las heridas en su carne. Tal vez entre ellos había los 1000 debates, pero seguían andando y seguían avanzando. Así tiene que ser tu vida. ¿Crees? Pero no puedes quedarte parado, tienes que andar. Pero pastor, es que yo me cuesta andar porque me veo mal todavía. Y llego a mi casa y lo veo a mi esposo borracho. ¿Y qué quiere que crea? No creo nada. Terminé de orar en la iglesia, voy a mi casa, mi esposo está ebrio. Y la poca fe que logré obtener en la casa me la terminó quitando mi esposo en mi casa. ¿Y qué tienes que hacer entonces? ¿Quedarte parado o parada ahí donde estás? ¿O seguir dando pasos? ¿Seguir entendiendo la voluntad de Dios? Entendiendo el plan de Dios. Dice la Escritura que el hombre natural no puede entender. Quiere entender, pero no puede. Quiere creer, pero no puede. Porque es natural lo que él tiene. Sus oídos escuchan solamente los sonidos naturales. Sus oídos no escuchan sonidos espirituales. Sus labios solamente expresan palabras humanas. No pueden expresar palabras del Espíritu. La Biblia dice que aquel creyente que nace de nuevo, Dios le bendice de tal forma que aún habla con gemidos indecibles. Alguien se pone al lado y dice, no sé, yo te escuché en la iglesia como que decía, ay Señor. Y dice, ¿y qué dijiste? ¿Qué sé yo lo que dije? Pero me sentía tan lindo en mi corazón. Sentía tanta paz en mi alma. Sentía tanto gozo en mi espíritu. El hombre natural no lo puede entender. Quiere analizar todo naturalmente. Pues esa es su condena. Naturalmente no puede avanzar por no entender el mensaje de Dios. Estos leprosos, tras oír palabra del Señor, fueron tocados en sus corazones y comenzaron a andar. Hace unos días, cuando terminó la reunión, se juntaron los 4 o 5 que venían. Habían venido de una familia y dice, pastor, queremos conocerlo y saludarlo. Y ahí cuando les comienzo a hablar con ellos, me dice, mire, este que está aquí fue el que nos trajo a todos. Dice, pero usted no sabe lo sinvergüenza que era este. Y él decía así, asentía con la cabeza.
Este antes nos llevaba a tomar. Era el cabecilla de todo. Con él tomábamos, con él hacíamos todas las maldades. Y lo arrastraba a este otro que era su amigo. Y el amigo decía así. Y el otro decía así. Dice, pero no nos dimos cuenta en qué momento él comenzó a escuchar palabra de Dios. Y dice, él me decía, yo por meses estaba escuchando la palabra. Por meses escuchaba palabra de Dios. Se había cansado de vivir una vida de pecado. Ahora había escuchado la voz del Señor. Y tenía que tomar una actitud sabia. Podía rechazar la voz de Dios. Podía decir, pero ¿cómo te hemos pedido un milagro? No que nos mandes al sacerdote a hablar con nada. ¡Un milagro! El Señor le dijo, vayan al sacerdote y muéstrense a él. Y este varón escuchaba los mensajes, escuchó palabra de Dios, escuchó palabra de Dios, escuchó otra vez palabra de Dios. Esto comenzó a golpear en su corazón, comenzó a golpear en su mente. De a poco sus pensamientos, que eran pensamientos naturales, y una mente natural comenzó a ser una mente espiritual y un pensamiento espiritual. Él solo decía, yo tengo que ir a esa iglesia, tengo que ir, pero ¿cómo ir? Si era el cabecilla de todo lo malo. En sus amistades se juntaban y él los llevaba a todos los caminos malos. ¿Cómo ir? ¿Cómo dar la cara? Pero dice, él me decía, pero dije un día, pastor, yo voy a ir a la iglesia. Escuché tanto la palabra de Dios y empezó a tocarle tanto su corazón que en un momento él dijo, voy a ir a la iglesia. No solamente vino él, sino que a los que antes él se llevaba por camino de pecado, ahora se los había traído por camino de bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es el nombre de Dios. ¡Qué bueno es el Señor! El hombre natural, dice la Escritura, no puede entender lo que Dios le quiere hablar. Hace fuerza, pero no puede. Quiere, pero no puede. Pues tienes que dejar que en tu corazón nazca el hombre espiritual. Ahí está el problema. Alguno dirá, pastor, usted lo dijo. Bueno, ahora dígame cómo nace el hombre espiritual. Porque si soy un hombre natural, estoy perdido. Estoy perdida. ¿Cómo hago ahora para ser un hombre espiritual y no un hombre natural? Una mujer distinta, no una mujer terrenal, una mujer espiritual. La Escritura dice entonces que Dios le dijo a Abraham, dame lo que más amas y demuéstrame cuánto me amas. En realidad el Señor quería que él completara con las obras su fe. Es como si tienes pólvora y no tienes fuego, no sirve de nada. Tienes fe, pero te falta el fuego. Tal vez te faltan las obras y tal vez tienes una fe tremenda, pero es una fe inerte, una fe muerta, una fe que no funciona. La Escritura dice que la fe sin obras es una fe muerta, una fe estéril, no da fruto. Y algunos dicen, pero es que yo estoy esperando a ver qué hacer. Si creyeses, ¿a quién sirves? Lo harías, y lo harías de una forma distinta. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo quiero que ustedes hagan todas las tareas que tienen que hacer, pero no como sirviendo al ojo, no como sirviendo al que le ve. Háganlo como sirviendo a los cielos. Y lo van a hacer bien, y lo van a hacer con buen ánimo, con buena esperanza, con gozo, con victoria. Pues la fe tiene que ir acompañada por las obras. La Escritura dice que entonces cuando Abraham se decidió a entregar a su hijo, un ángel del cielo le detuvo la mano y le dijo, ahora sabemos que crees. Ahora sabemos que tu fe es una fe activa. Es la fe que busca el Señor. Una fe activa. No una fe de palabras. Sí, pastor, Dios es muy grande. Yo le doy la gloria a Dios porque Dios es grandísimo. Yo tenía uno que hace unos meses atrás o una semana lo volví a ver después de muchos años. Y siempre me venía a la iglesia diciendo, pastor, yo quiero que Dios me prospere, que me ayude a vender autitos, pastor. Yo le decía, bueno, es que Dios te va a ayudar, pero tienes que dar los pasos de fe. Pero él lo único que quería era la prosperidad de Dios. Él no quería caminar en fe. Y la fe la tienes que transitar. Y así pasaron los años. Su único objetivo era la prosperidad. Después de muchos años lo volví a ver. Está en el mismo lugar que estaba hace 18 años atrás. Porque es una fe estática. No es una fe activa. Y tu fe tiene que dejar de ser estática para transformarse en una fe viva, una fe activa, una fe que da fruto.
La Escritura dice entonces que el Señor le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Los leprosos comenzaron a andar, y entre que andaban, el milagro comenzó a ocurrir. Fue un milagro que iba ocurriendo a cada paso que daban. Algunos miran su condición hoy y dicen: pastor, yo no puedo seguir avanzando porque es como que siento que no ocurrió nada en mí. Tienes que seguir andando hasta entrar al templo, hasta llegar al templo. La Biblia dice que sos peregrino y extranjero en esta tierra y tienes que seguir andando. ¿A cuál templo, pastor? No, este templo no. La Biblia dice que hay un templo no hecho por mano de hombre en los cielos. Seguir andando y confiando y creyendo y recordando las palabras del Señor. Pero si Él te habló, por algo te habló el Señor. Yo no te hablé, te habló el Señor. Yo no toqué tu corazón, yo doy el mensaje. El que toca tu corazón es Dios. Cierta persona me decía: pastor, y yo a veces escucho la radio, y a veces yo escucho y veo canales, y a veces escucho aquí, escucho allá, pero cuando escucho la palabra de Dios, Dios me toca el corazón. Y he escuchado a otras religiones, y he escuchado a otros predicadores, pero Dios me toca el corazón cuando escucho la palabra de Dios. Entonces quiere decir que Dios te habla, porque nosotros simplemente damos el mensaje. El que toca el corazón es Dios. Ahora pregúntate: ¿por qué Dios me toca el corazón? Yo un día me hice esa pregunta. Llegué a una iglesia y dije: ¿por qué Dios me toca el corazón? ¿Será que esto es normal, que uno entra a la iglesia y a veces salga a llorar cuando el predicador está dando el mensaje? Yo miraba a otros que algunos hasta cabeceaban y se dormían en medio del mensaje. Yo decía: ¿por qué Dios me toca el corazón a mí? Es que Dios tiene un plan. Un plan que tiene contigo. Un plan maravilloso. Pero como eres un hombre natural, no lo puedes entender. Hay un plan tremendo. Ahora, yo te pregunto: ¿qué es lo que Dios quiere de tu vida hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida hoy? Alguno dirá: pastor, dígamelo usted. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? Dice la Escritura que Jonás había dispuesto su corazón para servir a Dios. En un momento el Señor le dijo: Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y Jonás se enojó con Dios, porque no era lo que Jonás quería. Jonás no quería ir a Nínive, era una ciudad de pecado. Y Jonás decía: va a ser estéril, porque si de última vas a perdonar a la gente, ¿para qué me envías a mí? Si lo puede hacer otro. ¿Quién soy yo para ir? Tal vez voy y hasta después terminas teniendo misericordia de todos y los perdonas a todos y hago el ridículo. Y Jonás dijo: no iré. ¿Sabes qué, Dios? Te amo, reconozco tu palabra, reconozco que eres grande, que me hablas, pero en esto no voy a ir. Tomó una nave y se fue a Tarsis. Y en medio del mar dice que la tormenta empezó a azotar la nave. Y cuando te vas de la voluntad de Dios, las tormentas golpean tu nave. Y la van a golpear terriblemente. Dice que los soldados, los hombres, los marineros que iban ahí, dijeron: algo está ocurriendo aquí, porque esto no es normal. Entonces comenzaron a indagar en toda la tripulación. Los que se conocían ya sabían, habían viajado, habían realizado muchos viajes y nunca tuvieron tales percances. Entre los que viajaban como invitados o como pasajeros, comenzaron a indagar uno por uno, los pocos que iban, y dijeron: ¿y tú quién eres? Él dijo: yo soy Jonás. ¿Y a qué te dedicas? Y dice: ¿cómo dedicarme? Tal vez comenzó a inventar toda su historia, hasta que finalmente dijo: y sirvo a Dios. ¿Y a qué Dios? Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y ellos le dicen: cuéntanos toda la verdad. Y le dicen: lo que pasa es que estoy desobedeciendo a Dios. Estos hombres, así naturales como estaban, había cosas que ya las entendían. Hay gente que usa anteojos y hay cosas que no ven, pero hay cosas que son tan grandes y tan grotescas que las ven. Pues ellos eran miopes espirituales. Pero era tan grande el error de Jonás que cualquier persona lo podía ver. Y le dijeron: tú eres el culpable. Jonás reconoció su culpabilidad y dijo: échenme al mar y salven ustedes sus propias vidas. Y sabes que cuando uno desobedece a Dios, y cuando uno no escucha la voz de Dios, y cuando uno le da la espalda a los planes de Dios, no solamente corre peligro su propia vida, sino de los que te rodean. ¿Qué quiere el Señor de ti en estos días? ¿Por qué me hizo dar este mensaje a mí? Pregúntate: ¿qué quiere el Señor de mí?
¿Por qué el pastor está hablando de este mensaje? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que yo debería estar haciendo hoy? Según el corazón de Dios, según el pensamiento de Dios, ¿qué debes estar haciendo hoy? Pastor, cantando, alabando, pero eso es solamente una fe. Pero ¿y las obras? ¿Cuáles son tus obras? No, pastor, porque es por fe, no es por obras de justicia para que nadie se gloríe, como dice la Biblia. No. Las obras no son para salvarte. Las obras no son para entrar al cielo. Las obras son para confirmar tu fe y para que tu fe sea una fe que se mueve, una fe que produzca fruto a otros. Si yo no predico a un barrio, nunca ese se va a salvar. Si yo no le predico a un pariente, nunca mi pariente se va a salvar. Puedo morir con mi fe en secreto, pero los que están a mi alrededor perecerán en su pecado, en su angustia, en su tristeza y en su dolor. La fe tiene que ser una fe activa. Pastores, que a mí me cuesta creer. Nunca he visto milagros, pues porque nunca has orado por un milagro. Porque eres un hombre natural y no te animas a pedir. Si te transformas en un hombre espiritual, pides. El Señor dijo, pidan, pero pidan con fe, no dudando nada. Pero pidan, dijo el Señor. A los discípulos les habló y les dijo, hasta aquí nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, dijo Él, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pidan, dijo Dios. Probadme, dijo Dios al pueblo. Pruébenme, a ver si soy un Dios de poder o no soy un Dios de poder, o soy una religión más. Pidan, pruébenme, dijo el Señor. Pues entonces tu fe es una fe que estás intacta. Es una fe que no se mueve. Es una fe que la has cuidado demasiado. Es una fe que no tiene enfrentamiento con la incredulidad, que no se enfrenta contra las adversidades. A la fe tienes que confrontarla. La Escritura dice que en un momento cierto varón le dice a su criado que por muchos años lo había seguido. ¿Sabes por qué lo seguía? No por plata, no por fama, no porque no tenía que comer o donde vivir, sino lo seguía porque él conocía el secreto de este hombre. Este hombre tenía bendición de Dios y él dijo, yo lo voy a seguir día y noche. Noche y día lo seguiré, hasta que él me entregue parte de su bendición. Este varón llamado Elías le dijo a su criado Eliseo, pídeme lo que quieras, tú sabes que mis días ya son cortos. Pídeme lo que quieras y si tú vienes, cuando yo soy quitado de la tierra, te será concedido. Ahora, ¿por qué tan difícil? ¿Por qué no más fácil? Ven y el pastor orará por ti y te dará todo el poder que él tiene. Así más fácil, ¿cierto? Pero la actitud de Elías implicaba que la fe del Eliseo, de su criado, fuese puesta a prueba y fuese confrontada cada día. Estuviese moviéndose con engranajes aceitados cada día. Entonces Elías se iba al monte y Eliseo iba al monte. Yo a veces le digo, hermanos, ¿cuántos van a venir a la cena mañana? Aleluya, pastor. Hace rato que no tenemos una cena. Hermanos, ¿quiénes van a venir a trabajar con la pala en la carretilla? Pastor, se me enfermó mi hijo, mi hija, matan a la abuela, algo les pasa. Entonces solo quieres estar en las buenitas y en las malas no. Entonces a ti no te corresponde bendición. No la bendición de ese hombre de Dios, tal vez bendición de otro, pero no de ese hombre de Dios. Porque lo que le dijo Elías a su criado Eliseo fue, si tú me vieres cuando yo fuere quitado, la bendición está y te será dada a ti. Eso implicaba que Eliseo tenía que estar todo el día al lado de Eliseo. Todo el día. Su criado siguiendo a su señor Elías. Y dice la Escritura que en un momento, aun cuando Elías le dice, yo me voy a ir a un lugar lejos y tengo que caminar mucho, no me importa, dijo, yo también caminaré contigo. Mira que va a ser día así desierto y voy a transpirar y me voy a morir de hambre. No me importa, iré contigo. Y ves tú y bebe tu alma, que no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Y si te meten preso, iré contigo. Su fe comenzó a crecer cada día más. Y su fe comenzó a ser alimentada por la obra de cada día. Cuando obras, tu fe crece. Algunos dirán, ¿cómo es eso, pastor? ¿Quieres ver milagros? Pues ora por los enfermos. ¿Quieres ver personas libertadas? Pues ora pidiendo el poder de Dios. Nosotros aquí comenzamos a orar por cáncer, leucemia, sida, la enfermedad que sea.
Decimos, Señor, queremos ver tu gloria cada día. Tu gloria maravillosa. Cierta mujer se paró aquí donde yo estoy parado y decía, pastor, estuve internado no sé cuántos meses por alergias. Me daban corticoides y un remedio y otro remedio y nada pasaba. Pensé que toda la vida iba a morir así. Llegó a esta iglesia. Antes iba a otro lugar. Antes buscaba a Dios de otra manera, con otra fe. Pero llegó a este lugar, donde en este lugar hacemos que nuestra fe se active. Hacemos que nuestra fe se mueva. No solamente trabajando para levantar un templo, sino trabajando para dar la palabra de Dios, para orar por un enfermo, para enseñar a una persona la doctrina bíblica. Esta mujer pasó al frente, oramos en fe, desatamos milagros y esta mujer decía, pastor, ya no tomo más remedios, Dios me ha libertado de la alergia. Lo que parecía para mí una esclavitud, para siempre, ahora es para milagro de Dios. ¡Aleluya! Digno Dios. Pues la fe tiene que ser una fe activa. La Escritura dice entonces que Dios decidió que los días de Elías ya habían finalizado, se cumplieron en la tierra, y lo levanta en un carro de fuego a la eternidad. Eliseo, que había seguido durante toda su vida los pasos de su Señor, termina mirando al cielo y gritando, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y se iban en lo lejos, en el cielo, la imagen de aquel varón, que era un varón tremendo de Dios. Y dice que cuando Elías es arrebatado para la gloria de Dios en un carro de fuego, le cae el manto. Entonces, sabido que por aquellos días, todos los profetas que existían en la antigüedad, en aquella región, sabían que los días de Elías estaban llegando a su fin. Y se juntaron por aquella región. Después de que vieron aquel acontecimiento, dice que estaban del otro lado del Jordán, muchos de estos profetas, hombres de Dios, y vieron aquel acontecimiento y vieron que venía este varón cansado, tal vez exhausto, aturdido por la visión, quizás sin poder creer lo que habían visto sus ojos, pero traía en sus manos el manto de Elías, el fruto de su fe, sus obras, de su convicción de cada día. Dice que lo había enrollado y lo tenía en su mano. Y cuando los profetas lo miraron del otro lado del Jordán, como diciendo, ¿y ahora qué? Y Elías se paró del otro lado también, como diciéndole, ¿y ahora qué? Y el río Jordán era una barrera muy difícil de pasar. En tiempos de crecida se desbordaba por sus lados y le hacía a cualquier hombre imposible, al punto que Dios tuvo que hacer muchos milagros para poder hacer que el pueblo atravesase el río Jordán. Pues aquel día era uno de esos días en que el río Jordán era un imposible. Los profetas lo miraban del otro lado y Eliseo, cansado, abatido, después de todo aquel trajín de meses y tal vez algunos años, con el manto de su amo en su mano, Elías enrollado. Los profetas lo miraban del otro lado y dice que Eliseo clamó a gran voz diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas del río Jordán y se partieron en dos. ¡Aleluya! 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 ¡Claro que sí! Ahí estaba el Dios de Elías. ¿Cuál Dios es el que tú sigues? ¿El Dios de Elías? Pues el Dios de Elías es el Dios del día a día, de cada paso, de cada esfuerzo, de confirmar la fe en todo tiempo, de la fe y las obras. Yo no sé cuál es el Dios que tú sirves, pero si es un Dios poderoso, el Dios de la palabra. Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pastor, yo no predico porque no tengo tiempo. Hay tantas cosas importantes en tu vida para ser cierto, que predicar es tan insignificante. No lo hagas. Pastor, no oro porque me cuesta. Pues no lo hagas. Pastor, a veces no voy a los cultos porque me es más fácil escucharlo por la radio. Pues no lo hagas. Pastor, a veces no ofrendo porque no me alcanza. Pues no ofrendes. Mas luego, pasados los años, cuando un día te preguntes por qué mi fe no es una fe tan poderosa como la de otros, vos mismo tendrás en tus manos las respuestas. Es porque tu fe no tiene obras. Es porque no has conocido a tu Dios. Si sabes lo que haces y para quién lo haces, no hace falta que yo te lo diga. Lo harás. Dice la Escritura así, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural,
Orar a Dios es una locura. Cuando uno tiene una necesidad, venir a un templo a buscar un milagro, es una locura total. Pero Dios estipuló que tu fe se va a ir alimentando, que tu fe va a ir creciendo. Pero para esto tu fe tiene que ser una fe que se mueva, una fe que tenga obras. Si no tiene obras, estás muerto. Dice la Escritura que en un momento el Señor clamó a Dios y le dijo: Padre, glorifica tu nombre. Dice que se escuchó un trueno en los cielos. Y el Señor dijo: gracias, Señor. La gente decía: es un trueno, va a llover. Otros decían: no, Dios le habló. Algunos entendieron que no era un trueno, sino la voz de Dios que dijo: lo he glorificado y lo voy a glorificar aún más. Y otros decían: es otro trueno. No podían percibir. Dios te está hablando hoy. Puedes oír la voz de Dios que te llama. En un momento cierto varón tuvo una visión, y en esta visión dice que él vio la gloria de Dios y vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y dice que el que estaba sentado en un trono alto y sublime, dice que clamó a gran voz, al punto tal que los ángeles se estremecieron. Dice que este varón decía: soy muerto ahora porque soy un hombre que habita en un pueblo de labios impuros, de un pueblo que habla todo el día cosas malas ante Dios. Y voy a morir en la presencia de Dios. Entonces dice que un ángel tomó un carbón del altar y tocó sus labios y le dijo: he aquí, he quitado tu pecado y limpiada tu culpa. Y dice que el que estaba en el trono dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a anunciarle a este pueblo que sus caminos son caminos errados, que sus decisiones son decisiones malas? ¿Quién irá a decirle a los jóvenes que van camino a una perdición? ¿Quién irá a decirle a aquel que tiene dinero va a vivir eternamente, que sus días están contados? El Señor dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a prevenir y a anunciar a este pueblo acerca de su pecado? Dice que este varón llamado Isaías veía la visión, pero él no escuchaba ninguna respuesta. Pues él dice que dijo: Señor, heme aquí, yo iré. Yo seré tu voz en medio de la multitud. Yo explicaré tu voluntad a la gente. Yo anunciaré al pueblo tu verdad. Yo iré, Señor. No había otra respuesta. Era él a quien se le hablaba. Pues él entendió el mensaje de Dios. Él tenía que ir. Yo cuando escuché la voz de Dios, dije: Señor, heme aquí. Tenía muchas cosas importantes en mi vida. Alguno dirá: pastor, ¿sabe tantas cosas importantes que yo tengo en mi vida? ¿Sabes que todos tenemos cosas importantes en la vida? El que es joven porque es joven, el que es viejo porque le duele la cintura, la que tiene hijos es porque tiene tantos hijos, la que no tiene que comer es porque su pobreza es un impedimento, el que tiene mucha riqueza no puede porque no puede desatender todo lo que tiene, y todos tenemos miles de excusas. Pero la Biblia dice que el hombre natural no puede entender cuál es la voluntad de Dios, porque es natural. Quiere oír, pero no puede. Imagínate, dice que en un momento el Señor le dijo a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Y dice que empezaron todos a decir: te dije que no trajimos pan. ¿Y ahora qué vamos a comer? Y el Señor dice que escuchaba un susurro en medio de ellos y les dijo: ¿qué? Que no tenemos pan, Señor. Que nos olvidamos de traer tortas o pan o tortillas. El Señor les dijo: yo les digo que se guarden de la doctrina de los fariseos, de la enseñanza de los religiosos. Ellos no entendían. Todavía tenían su mente muy humana, sus pensamientos muy humanos. No podían reconocer la voz de Dios. Es la persona que tiene una vida espiritual, tiene un sueño de parte de Dios y dice: Dios me habló. Levanté una mañana y le dije a mi esposa: Dios me habló. Nos vamos. ¿Cuándo nos vamos? Ya. ¿Y cuándo ya? ¿Cuánto antes? Dios me habló. Dios me dijo: te tenés que ir ahora. Yo tenía todos mis planes. Empecé a armar mis valijas y le dije: nos vamos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Me decían los hermanos: pastor, con todos los vehículos que usted tiene, hagan lo que quieran. Véndanlos, se los dejo aquí. Y este otro vehículo, esta camioneta, déjenla para la iglesia. Pastor, ¿y qué hacemos con todas las motocicletas que hay aquí? Hagan lo que quieran. Dios me está llamando.
Dice en la Biblia que en un momento el Espíritu de Dios levanta a José en medio de la noche y le dice: toma al niño y vete a Egipto porque procuran su muerte. José se despertó turbado. Le dijo a María, su esposa: vamos a Egipto, vamos a Egipto. El Señor me habló. Algunos piensan que María era la mujer muy espiritual y José como que era el carnal que solamente acompañaba a María. No, José fue un hombre que cuando Dios le habló, tuvo discernimiento para entender la voz de Dios. Se levantó y se fue. Que no tenía trabajo José, no tenía parientes José, no tenía amigos, no tenía una cultura en la cual él pertenecía. Claro que tenía todo esto, pero supo obedecer a Dios. Se levantó y se fue, sin dudar. Yo me levanté y me vine. Era el tiempo de Dios, sin dudar, sin titubear. El hombre espiritual escucha la voz de Dios y la obedece. El hombre carnal no puede entender, dice: qué lindo lo que el pastor habló, porque me gustó que contó que una persona se sanó. Aleluya. No entendiste que Dios te está llamando a su obra. No entendiste que el Señor te está diciendo: levántate. Tú que duermes. No, pastor, es como que esa parte, yo entiendo las que me gustan a mí y las que no te gustan, las que parecen difíciles. Esas es como que no. Pues esas son las que te llevarán a un tiempo de bendición. Las que no te gustan, las que te cuestan, las difíciles, las decisiones arriesgadas, los pasos que son pasos que nadie se atreve a dar. Pues si yo hoy estoy en este lugar es porque di pasos que otros no se animaron a dar, no quisieron dar. Yo dije: Señor, yo iré. Y vi el mar y la tempestad, y el Señor me dijo: ven, camina. Yo estoy del otro lado. Yo dije: Señor, yo iré. Claro que cuando uno enfrenta dificultades, las luchas llenan su corazón, su mente, pero la Biblia dice que tienes que seguir andando y creyendo. Y dice que aquel que va a sembrar la palabra toma sus gavillas y va contento. Toma las semillas y va contento. Y de repente tal vez aparecen tormentas, tempestades, días ardientes en los cuales queda exhausto por causa del calor. Pero dice que aun cuando tiene que derramar lágrimas, aun cuando tenga que sufrir, se seguirá sembrando y seguirá trabajando, porque él sabe que luego volverá contento con los frutos. Esa es la tarea de la fe. ¿Quiere ver grandes cosas en Dios? El hombre espiritual escucha la voz de Dios y la obedece. Mas el hombre natural no entiende. ¿Sabes a cuántos Dios les está hablando? Personas que se encuentran en una fábrica, personas que van viajando en un subte, en un colectivo, en su vehículo, que están en su trabajo. Dios te está hablando y tú sabes lo que te está hablando el Señor. Los demás escuchan este mensaje como un mensaje más, pero el hombre espiritual entiende el mensaje. Dice la Escritura así: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual mira todas las cosas, sabe qué tiempo. Yo a veces que a los hermanos les digo: viene un momento de bendición grande, y ellos me miran y dicen: bueno, el pastor dijo que vienen tiempos de bendición. Es que yo puedo ver lo que va a venir, puedo sentir. Hay momentos cuando digo: pase al frente que Dios va a sanar, y el Señor me dice: ora por liberación, y digo: vamos a liberar. Y hay momentos en que parece como que vamos a terminar de orar, y subo a la plataforma y el Señor me dice: ora un poco más, y los milagros ocurren. Y cada día le digo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es tu pensamiento hoy? ¿Para dónde quieres que andemos en estos meses que vienen? En las reuniones de pastores le dije a los pastores: vamos a abrir en estos meses que vienen, vamos a abrir 50 iglesias, 40 iglesias. Me miraban: claro que lo vamos a hacer. Algunos me miraban como diciendo: bueno, gloria a Dios. Pero luego comenzamos a esforzarnos, a andar, a sembrar, a trabajar con nuestras manos. Vimos la gloria de Dios. Vemos personas que cuando terminamos de construir el templo, entran personas que estaban al borde de la muerte, del suicidio, y son
convertidas y cambiadas por Dios y para Dios. Esto es lo que Dios quiere de ti. Que puedas pasar a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, no un hombre natural. El hombre natural Dios le habla hace muchos años y le entra por un oído y le sale por el otro oído. El Señor dijo, quien tenga oídos para oír, que oiga. Pero todos tenían oídos. Mas el Señor se refería a oídos espirituales, a quienes el Señor les está llamando y se ha cansado de llamarles. Yo te tengo que dar buenas noticias y a veces noticias que no son tan buenas. ¿Sabes lo que ocurre cuando Dios llama a una persona una y otra y otra y otra vez? Y le vuelve a hablar otra vez y le dice una vez más y una vez más. Dice que Dios lo desecha. Simplemente lo desecha. Así dice que desechó el Señor a Saúl y aún con lágrimas lloraba diciendo, Señor, una oportunidad más. El Señor dijo, todas las oportunidades te las di. Tengo otra persona mejor ahora. Tengo a alguien que sabrá hacer mi voluntad. Y fue desechado. Saúl fue desechado por Dios. Por cuanto él tenía cosas importantes en su mente que hacer y las de Dios eran nada para él. Nunca había tiempo para Dios. Nunca había importancia para las cosas de Dios. Tal vez ir a ver un partido de fútbol es importante, pero el hacer la voluntad de Dios no. Entonces Dios lo abandonó. Terminó loco. Los demonios lo atormentaban. Otro hermano me decía, pastor, me levanto a las noches turbado, todo sudado. Siento que me estoy muriendo en vida. Sé que tengo que volver a los caminos de Dios. Sé que estoy lejos de la voluntad de Dios. Tengo que volver. ¿Y qué esperas entonces? El hombre natural, dice la Escritura, no puede entender lo que Dios le habla. Dios le quiere hablar y él no entiende. Ahora, ¿cómo paso a ser de ser un hombre natural a ser un hombre espiritual? Pues haz lo que hicieron los leprosos. Simplemente obedecieron. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Dice la Escritura que los leprosos dijeron, Señor, queremos un milagro. El milagro de nuestras vidas. Lo que nos va a cambiar para siempre. El Señor les dijo, vayan al templo y muéstrense al sacerdote. Y muéstrenle el milagro. No había milagro todavía. El milagro estaba ocurriendo en sus corazones, en la fe de ellos. El milagro comenzó a ocurrir en sus corazones, con convicción, con esperanza. Así quiere hacer el Señor un milagro en ti. Pero no solamente que recibas un milagro en la carne, sino que recibas un milagro en la mente, en el espíritu. Que dejes de ser un hombre natural y seas transformado en un hombre o una mujer espiritual, que sepa entender los tiempos y las sazones. Algunos no entienden los tiempos y dicen, porque voy a terminar mi casa y la voy a adornar y voy a hacer esto. Terminas tu casa y te separas. Y dirás, pastor, ¿por qué nadie me dijo eso? Seguramente Dios te habló, pero no pudiste entender. Seguramente Dios te habló, no quisiste entender. Jóvenes a quien Dios les da oportunidad, ¿y sabes cuándo vuelven? Cuando están embarazadas porque tienen miedo que su hijo nazca mal. Vuelven y lloran en la presencia de Dios. Señor, aquí estoy de vuelta. Tenías que pasar y atravesar todo ese dolor para saber que hay un Dios en los cielos, para saber que tus caminos eran caminos de error, de tristeza, caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, dice la Escritura, pero su fin es un fin simplemente de muerte. Es un fin de muerte. Día a día estamos escuchando milagros tremendos de Dios, milagros maravillosos, milagros que la gente cuando le contamos no lo pueden creer. No pueden creer que esos milagros ocurran aquí. Claro que están ocurriendo día a día. Milagros maravillosos, milagros gloriosos. Aun cuando cierto varón decía, pastor, yo tenía ganas de morir, me cortaba las venas y no me podía matar, porque sentía que todo le había perdido la vida. Había perdido una hija, había perdido parientes, no le encontraba sentido a la vida, tenía miles de cuestionamientos. Me iba a la calle a emborracharme, luego buscaba la forma de matarme. No había esperanza para mí, estaba perdido, estaba muerto en vida. Pero Dios quería hacer un milagro con él. Por eso dimos un mensaje, y por eso el mensaje que dimos fue un mensaje de fe. Mas no es un mensaje de un hombre natural, porque el hombre natural le dice, bueno, escuché la palabra, a veces el pastor tal vez debería tener un poco un tono más pausado, tal vez en el lenguaje natural.
tú puedes hacer todas las correcciones que quieras. Más en el lenguaje espiritual es algo distinto. Porque el que habla solamente en lo humano llega a la parte humana de tu vida. El que habla en el espíritu llega al espíritu y tú no sabes por qué, pero algo te ha tocado. Cierta persona decía, pero algo sucedía en mí. No sé cómo explicarlo, pastor. Era en tu espíritu. Este varón escuchó la palabra de Dios. Había escuchado el consejo del amigo. ¿Sabes qué? No tomes, mira así, tu otra hija, mira la familia que te quiere, mira tantos amigos que te queremos. Todo lo psicológico, todo lo humano. Le entraba por un oído y le salía por el otro. Todo lo humano. Como hoy tal vez hay una madre que le habla a su hija en lo humano. Pues en lo humano te desobedece. Y en lo humano será quebrantado. ¿Quieres cambios profundos? Pues permite que Dios hable a tu espíritu, a tu corazón, a lo más profundo de tu ser. Es ahí donde ocurren los cambios. Nadie te hará cambiar humanamente. Humanamente no cambia nadie. Y los cambios duran poco. Algunos dicen, pastor, dejé el cigarrillo. Ahora solamente fumo marihuana, pero no tanto. Antes fumaba 4 atados por día, ahora solamente 2 o 3 cigarrillos de marihuana me alcanza. Solo soy una persona, ya no le pego más a mi esposa. Solamente cuando salgo a los bailes me agarro trompadas con algunos por ahí, pero a mi esposa no le pego más. Entonces, sanas una parte y revienta por otra parte. Es como un remiendo. La Biblia dice que nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque luego el paño, cuando se lava, el paño nuevo encoge y dice que hace más grande la rotura. Hay gente que dice, no fumo más, y andan con parches de nicotina por todas partes. Yo conocí cierto creyente que había dejado de tomar, pero luego agarraba uno de esos vinos que son como vinos sin alcohol, y abría, cuando se peleaba con la esposa, agarraba la heladera y se lo daba al seco así, cluc, 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 todo. Y luego agarraba otra botella y seguía discutiendo con la esposa. Claro, eso es lo que hacía antes con el vino. Lo que pasa es que ahora había cambiado este vino por este otro que teóricamente no tenía alcohol. Pero la ira, el enojo, la maledicencia, las malas palabras, no las podía borrar de su vida. Pones un parche por un lado y explota por otro lado. Y es así. Ya es más parche que rueda. Con todo lo que has gastado en parches en tu vida, te hubieses comprado una rueda nueva. Con todo el esfuerzo que hiciste en cambiar humanamente, hubieses terminado siendo hasta un pastor quizás. Porque has luchado en lo humano. Mas ahora Dios te habla y tu espíritu tiene que escuchar este mensaje. Este varón se cansaron de aconsejarle. Hay gente que le dice, te vamos a meter preso y te vamos a poner doble cadena perpetua. No le importa nada. El que va a cometer un error o un pecado lo va a hacer igual. Mas este varón un día escuchó palabra de Dios. Tras escuchar palabra de Dios, algo impactó en su espíritu. Vino a la iglesia, fue quebrantado, tocado por Dios, y luego terminó levantando manos santas al Rey de los cielos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Digno es Dios. Yo quiero hacer una oración por ti. El primer paso para ser un hombre espiritual es aceptar a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador. Algunos dirán, pastor, yo ya lo hice un día, pero me cuesta entender de vuelta el mensaje de Dios. Pues entonces simplemente tienes que obedecer. Hay momentos en que Dios te dice, camina. Cuando Moisés subía de Egipto, se encontró frente a las aguas del Mar Rojo y dice que se tiró de rodillas a clamar. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas? Yo ya te dije que marches. Enfrenta la dificultad. Entonces dice que dejó de orar Moisés y comenzó a andar. Dio orden al mar y las aguas del Mar Rojo se partieron en dos y atravesó el pueblo por seco. Ahora es el momento en que tienes que andar, obedecer. ¿Por qué, pastor, un día era tan espiritual y ahora soy tan carnal? Porque has dejado de obedecer. Hay veces que el pastor le dice algo y dice, ¿y por qué me lo dice el pastor? ¿Y quién es él para venir a decirme las cosas? Entonces lee la Biblia, obedece a Dios. Si te cuesta obedecer a un hombre que ves, ¿cómo podrás decir que obedecerás a aquel que no ves? Pues si no hay obediencia en tu vida, oirás con lo natural, mirarás con lo natural y fracasarás en tu fe. Mas Dios te está hablando en esta noche. Ruego al Señor que escuche su voz.
Ruego al Señor que los jóvenes que escuchen este mensaje digan: Señor, entendí. Y sé que me has hablado a la iglesia, pastor, y en un momento parecía que estaba yo y usted nomás. Y que todo lo que usted hablaba me hablaba a mí. Y miraba a mi alrededor para ver si que le habla a otra persona, pero no, todo me lo habló a mí. Y miraba para hacer como que no me hablaba, como que no me tocaba. Y como silbando para otro lado, mirando, revoleaba los ojos para arriba. Y dice: pero pastor, yo sentía que estaba solamente usted y yo en la iglesia. Y que usted me hablaba. Y me hablaba nada más que a mí. La iglesia estaba llena. Dios había hablado a su espíritu. Estaba dejando de ser una mujer natural para ser una mujer espiritual. Pues tienes que obedecer. Si alguna persona quiere hoy dar un paso de fe, el primer paso, que es aceptar a Cristo como único Señor y Salvador, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Repita esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria.